¿Cómo van a cerrar los espacios y cómo vamos a acabar como Venezuela? Acumulan una deuda de casi 13 billones de pesos. Solamente 1.3 billones del rubro se encuentra sustentado en inversiones. Una asamblea extraordinaria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pensando en, bueno, nos vamos de Colombia por... ¿Se acuerdan de estas palabras? Modelo de salud, EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. No es sino esperar, decía el presidente ya hace un año de esta entrevista. Pues la Contraloría presentó un informe donde realizó un análisis de las reservas técnicas de 26 EPS que aportaron información de las 29 que estaban activas ante el Ministerio de Salud en agosto del 2023. La mayoría, y esto es grave, estarían incumpliendo con los requisitos para operar, que son contar con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y el régimen de inversión de reservas técnicas. Solo 2 EPS grandes y 3 pequeñas tienen sus cuentas al día de los recursos que destina el Estado para la atención en salud de los pacientes. Serían las únicas que se salvarían de una liquidación o intervención por parte del gobierno nacional al no cumplir los requisitos de ley. El requisito de capital mínimo se refiere a una especie de ahorro que deben realizar las aseguradoras para garantizar recursos para la atención de los pacientes, así como la sostenibilidad del sistema y contar con un respaldo en caso de iliquidez. Estos dineros deben ser invertidos para contar con rentabilidad. En este requisito, de acuerdo con el análisis de la Contraloría, solo, repito, cumplen 5 EPS en el país que soportaron las inversiones de las reservas técnicas, tanto en términos de provisión y de inversión. Este grupo de aseguradoras reúne más de 10 millones de afiliados en diferentes regiones del país. ¿Y cuáles son esas EPS que cumplen? 5. Salud Total EPS, Sura EPS, Confachocó del departamento del Chocó, Compresoca del departamento del Casanare y EPM Salud. Las otras 21 EPS que analizó la Contraloría, repito, no cumplen con la provisión ni la inversión de las reservas técnicas, por lo que acumulan una deuda de casi 13 billones de pesos. Solamente 1.3 billones del rubro se encuentra sustentado en inversiones. Las aseguradoras que han incumplido equivalen al 80.7% de las entidades del país, lo que constituye para la Contraloría en un grave riesgo para el sistema de salud debido a que no cuentan con garantías para atender sus obligaciones en salud, así como tampoco cumplen con las obligaciones de ley. Pero tampoco no todo es bueno para las 5 EPS que cumplen este requisito, porque hay otros aspectos en los que se rajan en cuanto a los estados financieros satisfactorios en términos de liquidez y solvencia, lo que garantiza que tengan capital actual suficiente para sostenerse. De las 5 que cumplieron el régimen de reservas técnicas, solamente se encuentra Salud Total, que de acuerdo con el análisis del ente de control, entregó soportes a satisfacción para los indicadores de liquidez y solvencia. Algo grave, tanto como Confachocó, Sura y Compresoca se encuentran dentro de las 15 que tienen deudas con otras IPS y que no cumplen con los indicadores de sostenibilidad financiera. Estas acumulan, repito, un total de cartera de casi 3 billones de pesos, del cual el 51% lo concentran Famisanar, Sanitas y Ensanar. Y aquí volvemos a la explicación del presidente. Modelo de salud, EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae.
Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Después de este informe de la Contraloría, me pregunto qué dirán los opositores a la reforma de salud que se está tramitando en el Congreso y qué dicen los que defienden el sistema y dicen que es perfecto y que no hay que cambiarle absolutamente nada. El presidente de la República se pronunció en un largo tuit en X, donde de manera resumida indicó que se construyó hace muchos años un sistema de intermediación privada de recursos públicos para construir un mercado en la salud que dejó la red pública hospitalaria de todo el país destruida y a la mayor parte de la población sin atención adecuada. Indicó también que los recursos públicos se volvieron patrimonio de los dueños o los administradores de más de 130 EPS que se crearon en el tiempo, y recordó, por ejemplo, el caso del presidente de Saludcop, Carlos Palacino. No lo dijo con nombre propio, pero todos sabemos a qué se refería, en el que los recursos públicos fueron a parar a jets privados, campos de golf, casas lujosas, recursos paramilitares y en fondos clandestinos electorales. El presidente finalizó recordando 3 grandes aspectos que está promoviendo en el proyecto de reforma a la salud. El primero, la creación de un sistema fuerte preventivo público a escala nacional. El segundo, la eliminación de la intermediación financiera girando directamente los recursos al sistema clínico y hospitalario. Y el tercero, el aumento del número de personal trabajando en la fuerza de salud, mejorando sus salarios, la estabilidad y aumentando la oferta educativa en todo el país. Actualmente el proyecto está en el Senado de la República después de superar todos los obstáculos en la Cámara de Representantes. Esperaremos a ver qué pasa, pero el panorama es grave. Como dijo el presidente hace un año, si él no hace nada, si él se queda quieto, si no radica un proyecto de reforma a la salud, pues ¿qué va a pasar? El sistema se va a quebrar. Gente, la oposición marchó este fin de semana en Colombia, o no fue una marcha, fue un plantón al frente de la sede de la ONU, ya que supuestamente esta organización de Naciones Unidas y también la CIDH y la OEA interfirieron en la democracia colombiana al pedirle a la Corte Suprema de Justicia celeridad y prontitud a la hora de elegir a la próxima fiscal general de la Nación. Y es que eso está en la Constitución. La Corte Suprema de Justicia debe elegir la próxima fiscal general de la Nación que reemplace a la señora Marta Mancera, que es la continuidad de la administración del señor Barbosa, que va a utilizar la institución, el ente judicial, para trampolín político para su próxima candidatura a la presidencia. El hecho es que la oposición hizo este plantón que fue invitado y que fue promovido nada más y nada menos por la familia Santos, por un sector de la familia Santos, concretamente por el ex vicepresidente Francisco Santos. Este señor me sorprende mucho, es su estupidez constante. Y me sorprende hasta dónde un estúpido puede llegar tan lejos. Este señor ha sido vicepresidente, ha sido director de radio, ha sido embajador de Colombia en Estados Unidos. Y me sorprende que hable de estas organizaciones, que hable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como si de verdad interfirieran cuando él sabe concretamente el funcionamiento de la OEA. Por eso vamos a reaccionar al video de cómo él invitó a marchar y vamos a comentar cada estupidez que este señor dice. Escuchémoslo. Estamos jugando la libertad y no estamos jugando la democracia. Aquí nos mienten y ya tienen la comunidad internacional mintiendo para ver cómo cierran todos los espacios y acabamos como Venezuela. La ONU y la... ¿Cómo van a cerrar los espacios y cómo vamos a acabar como Venezuela? Si la ONU constantemente se vive pronunciando en contra de lo que pasa en Venezuela. La CIDH también lo hace. Y ni qué hablar de la OEA, que el señor Maduro y todo el chavismo consideran enemigos a estas organizaciones. ¿Cómo vamos a terminar siendo como Venezuela, siendo respaldados o apoyados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ha acudido todo el uribismo cada vez que le sucede algo? Porque a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ir cualquiera. Entonces, ¿cómo nos podemos volver como Venezuela con la ayuda de estas organizaciones? Ay, Dios mío, sigamos viendo. Vamos a decirles no. Y la CIDH les pidieron, empujaron, intervinieron a la Corte. Respeten la democracia. Tiene que elegir fiscal. Nunca dijeron nada. Hace 15 años, cuando hicieron lo mismo, y se nos opusimos a ello, pero no fuimos unos pintados en la pared. Aquí el señor está totalmente enredado porque dice nos opusimos a ello. A ver, este señor hizo parte de un gobierno, era vicepresidente de un gobierno que persiguió, que criminalizó y que interceptó ilegalmente a unos magistrados. Este señor hizo parte de ese gobierno.
Entonces ahora vienen a hablar de respeto a la Corte Suprema de Justicia. ¿De verdad? ¿De verdad son tan cínicos? Este señor es de lo más cínico y dice enredado, sí, y nosotros nos opusimos en ese momento. No, ustedes no se opusieron. Ustedes delinquieron, razón por la cual hay más de 20 condenados por los casos de las chuzadas. Dentro de los 20 condenados hay más de 3 directores del DAS del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Qué señor tan cínico, tan conchudo y tan pendejo. Sigamos viendo. No fuimos a zarandearlos como el presidente Petro ordenó y logró que lo hicieran. No fuimos a zarandearlos. Mañana, a las 9 de la mañana, en el Teleport, en Bogotá, ahí en la 113, a las 9 en punto, vamos a ir frente a las oficinas de la ONU a decirles, ustedes respetan a la Corte, porque si respetan a la Corte, respetan a Colombia, porque si respetan a la Corte, respetan la democracia colombiana, porque si respetan a la Corte, respetan las libertades de Colombia. Lo que hicieron la CIDH y la ONU, y vamos a decirles, no, es desvergonzado, no tienen vergüenza. Respeten la democracia y de nosotros depende que Petro también la empiece a respetar y los otros escuchen que aquí no somos unos pintados en la pared. Nos estamos jugando todo. Usted sí es un pintado en la pared, un pusilánime, un señor que habla con total desconocimiento y que, repito, me sorprende que haya llegado tan lejos en la vida con ese escaso conocimiento, con esa manera de expresarse. Recientemente este señor Pacho Santos dijo que el presidente Gustavo Petro nos estaba preparando para una guerra civil y que ellos debían prepararse. Vergüenza, señor Pacho Santos, vergüenza me daría ser parte de un grupo paramilitar o ser un político o un periodista que le propone a un comandante paramilitar la creación de un bloque capital. Porque esto fue lo que hizo el señor Francisco Santos, que está en la justicia, que muchos paramilitares han testificado y desafortunadamente no ha pasado nada en instancias judiciales. Pero ¿cuál fue el resultado del plantón? Miremos, porque yo creo que fue masivo, yo creo que fue extenso, yo creo que fue concurrido, yo creo que fue amplio, yo creo que taponó todas las calles de la ciudad de Bogotá. Miremos por favor a ver qué fue lo que pasó. Ellos tienen una misión clara, de acuerdo también con las reglas y estipulaciones de no las han cumplido. Y exigimos el respeto a la legislación interna. Yo creo que en estos momentos hay una reunión, una asamblea extraordinaria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pensando en, bueno, nos vamos de Colombia por la contundencia, por la concurrida marcha en contra de nuestro pronunciamiento a favor de la elección pronta de un fiscal. Ay, señor Francisco Santos, ay, señores oposición. Gente, volvamos a hablar del pistolero de Cali porque no basta que él se meta en problemas, sino mete en problemas a todas las personas con las cuales se involucra. Ya que recuerdan este video donde él fue a una unidad militar, exactamente al Cantón Norte en Cali, para dar supuestamente una instrucción a los militares y también para promover el servicio militar obligatorio en Colombia. Pues la presidencia de la República le puso la lupa al asunto, inclusive ya hubo un pronunciamiento del presidente de la República que en su red social Twitter escribió: no pueden personas que apuntan armas contra la población civil dar clases a los soldados de la patria, lo único que enseñan es crímenes de lesa humanidad. Por eso el señor Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la República, pues le mandó un derecho de petición no solamente a la unidad militar y a todos sus comandantes, sino también al mismo Rafael Escobar. Él tiene hasta el 16 de febrero para responder un derecho de petición, el cual pues le hace unas preguntas concretas sobre quién autorizó su ingreso a las instalaciones de la Tercera Brigada, a qué obedeció su visita, qué objetivo tenía dicha visita, en caso de ser ciertas las imágenes, por qué aparecen las publicaciones dando instrucciones a los militares, en fin. El hecho es que también respondió el jefe de la unidad militar excusándose y justificando la presencia de este pistolero en una unidad militar. Increíblemente dicen que la iniciativa surgió por parte de un señor teniente coronel, comandante del batallón de policía militar número 3, toda vez que el señor concejal en mención posee altos conocimientos en el tema de producción, lo cual le permitiría un acompañamiento de personal idóneo para el cumplimiento de dicha información. Oigan, señores, un tipo que ni siquiera prestó el servicio militar obligatorio, el
Ejército dice que este señor tiene conocimientos en temas de producción. ¿Cómo puede tener un señor que no prestó servicio militar conocimientos en qué área? ¿En qué área puede tener? El hecho es que estos militares están investigados disciplinariamente por este hecho en los que un señor que debe responder ante la fiscalía por delitos graves, pues esté dándole instrucciones de supuestos conocimientos que no tiene a una unidad militar. Repito, el señor Andrés Escobar tiene todavía un plazo para poder responder este derecho de petición de la presidencia de la República, y él también tiene que entender que el comandante en jefe de esos militares es el presidente Gustavo Petro, porque no solamente a él, sino a toda la oposición pareciese que se le olvida.